Hola, hola a todos. Partimos en unos pocos minutitos. Estamos, Hola a todos. estamos todos conectados ya. Partiremos en unos 2 o 3 minutos, esperando que se lleguen las últimas personas y damos inicio a nuestra quinta instancia de Book en tu casa. Ya. Hola a todos, bienvenidos a una nueva instancia de Book en tu casa, la serie de webinars que estamos haciendo en Book, software de gestión de recursos humanos. Mi nombre es Felipe Sattler, yo soy CTO de Book. Y en este quinto capítulo de nuestra serie tenemos como invitado a Víctor Andrade, que es abogado y socio de Legal Abogados. Víctor es especialista en temas de derecho y tecnología, transformación digital, protección de datos y comercio electrónico. Hoy Víctor nos va a contar sobre la firma electrónica, que es una gran herramienta que se ha tornado aún más importante en estos tiempos. Hola Víctor. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Un gusto aquí estar compartiendo con esta serie de webinars de Book, que además muy interesante experiencia y sobre todo por el tema que nos convoca es bien particular, porque firma electrónica, documento electrónico es algo que nos ha acompañado ya hace por lo menos más de 10 años, llevando 15 años aproximadamente, si uno lo piensa, el desarrollo inicial en Chile, pero justamente la contingencia que vivimos ahora hace que tome mucha más importancia lo que viene haciendo, de qué hablamos cuando hablamos de firma electrónica, de documento electrónico, qué puedo hacer, qué no puedo hacer con ellos y cómo poder implementar soluciones que me acompañen. La idea es que la tecnología nos acompañe en este caso para determinados trámites o requisitos legales dependiendo de cada caso. Así que, no, muy contento por esta iniciativa. En breves palabras,
vamos a tratar de dividir la presentación en dos partes, una relacionada directamente con lo que es la firma electrónica, sus distintas especies, por decirlo de una naturaleza, y asimismo cuáles son sus usos y requisitos, también para desprejuiciar un poco el tema de qué se necesita para tener firma electrónica, y lo segundo ya viendo cómo se aplica directamente en entornos laborales, básicamente con lo que es la documentación contractual laboral o de inicio y término de relación laboral, y cómo se puede gestionar adecuadamente un sistema de firma electrónica teniendo presente tanto los requisitos de la ley de firma como de la propia interpretación de dirección del trabajo. Entonces, vamos a tener como una parte más general de firma y otra particular de lo que es el mundo laboral, y vamos a hacer un break entre medio, justamente para poder atender las preguntas de la primera parte, y posteriormente una segunda sección de preguntas y respuestas en relación a la segunda, sin perjuicio obviamente de aclarar todo lo que no haya quedado suficientemente explicado a lo largo de la presentación. Excelente. Eh, para los que no nos conozcan, en Book somos un sistema de gestión integral de recursos humanos. Te facilita la gestión de todas las áreas de recursos humanos, desde lo más numérico, como son las remuneraciones, hasta la cultura, de desarrollo de talento, mediciones de clima, de todo. Más de 1000 clientes ya confían en nosotros, de estos 1000 clientes en toda la industria. Así que los invitamos a que nos visiten a nuestra página web si es que no nos conocían de antes. Y ahora dejamos que Víctor nos cuente sobre la firma. Perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, primero vamos a ver un poquito brevemente qué es una firma electrónica, tratando de, evidentemente, dada la desconfiguración mental que implica ser abogado, tratando de evitar referencias a artículos, a cosas que nos quiten o nos lleven más allá de lo que es el entendimiento de lo que es la firma y sus usos, para posteriormente ver todo lo que tiene que ver con su uso justamente en línea con lo que explicaba Felipe en entornos laborales. Entonces, lo primero, y les prometo que estas son las únicas definiciones que voy a tratar en esta presentación para que no sea una lata, sino sea efectivamente útil para todos ustedes, es qué entendemos por firma electrónica. Y aquí es la primera gracia que uno tiene que entender cuando transitamos del mundo físico de papel a un mundo electrónico, es que las definiciones que se toman legalmente son esencialmente o buscan ser neutras tecnológicamente. Nosotros, cuando alguien piensa en firma electrónica, rápidamente va a pensar, pero es esto del token que uso para el servicio de impuesto interno, o la firma electrónica avanzada que sale en firmar en PDF, ¿eso es firma electrónica? Vamos a ver que el universo de lo que se puede entender como firma electrónica y documento electrónico es más amplio, y la ley recoge un principio que existía en otras leyes modelo, o sea, de referencia para este tipo de cosas, que se basa en un concepto de neutralidad tecnológica. Más allá de que posteriormente vemos que en algún tipo de firma muy particular se tienen que cumplir ciertos estándares de seguridad y certificación, lo que es propiamente tal firma electrónica tiene una aproximación esencialmente, o se busca que sea neutra tecnológicamente. Y con eso, las definiciones que nosotros tenemos que tener en consideración son las siguientes. Un documento electrónico, fíjense, es bien interesante porque hasta uno podría decir que es un poquito filosófica la definición. Toda representación de un hecho, imagen, idea, enviada, comunicada, recibida por medio electrónico y almacenada en un modo idóneo para permitir su uso posterior. En el fondo, lo que te pide para hablar de un documento electrónico no es sencillamente pensar que es un scan copy de un documento físico. El documento físico es una idea, por ejemplo, en lo que yo escribo, una carta, se fija en un soporte, el papel, y se puede reproducir posteriormente. Yo puedo sacar ese papel de un archivador y leer su contenido. Eso, que también se cumple en el mundo físico, se lleva a una definición amplia en el mundo electrónico. Entonces, es una imagen, es cualquier cosa que es percibible, pero lo importante es que se comunica por medios electrónicos y está en un soporte apto para reproducirse. El soporte apto para reproducirse es pieza fundamental de un documento electrónico, es decir, la voz humana podrá convertirse en un documento electrónico en la medida de que esa voz humana yo la haya grabado,
y ese archivo que le haya grabado pueda reproducirlo posteriormente. Un ejemplo práctico, por ejemplo, una conversación que yo pueda tener en un call center y con una persona en un call center, una contratación, un reclamo, lo que sea, si esa conversación es grabada en un soporte reproducible como puede ser un archivo MP3 y que es válidamente posible reproducirlo en su integridad, estamos frente a un documento electrónico. O sea, la propia conversación que yo tengo con un operador telefónico se transforma en documento electrónico porque es una idea, una imagen, un concepto enviado por medios electrónicos y que se fija en un soporte. Entonces, esa es la idea de documento electrónico. ¿Y para qué sirve tener presente esta idea de documento electrónico? Pues bien, porque la firma, lo que uno firma electrónicamente son documentos electrónicos. Y vamos a ver qué quiere decir firma. Cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permita al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente su autor. ¿Qué significa esto? Es básicamente, pensemos esto como un guiño, un signo. Si yo, por ejemplo, digo, nuevamente usando el caso de una grabación, soy Víctor Andrade, estoy incorporando en esa grabación mi firma. ¿Cuál es mi firma? En este caso, un sonido que el receptor de esa grabación, quien la va a reproducir, dice, al principio dice Víctor Andrade. Yo no sé si es efectivamente la persona de Víctor Andrade detrás. Ojo, es muy importante. Lo que la ley te pide para entender que es una firma electrónica es que identificar al menos formalmente su autor. Y formalmente su autor, yo puedo decir, bueno, esta grabación que parte diciendo, hola, soy Víctor Andrade, formalmente creo que la produjo Víctor Andrade. Así vamos a ver que firmas electrónicas pueden ser múltiples aplicaciones y no la que típicamente conocemos o se nos viene a la cabeza cuando pensamos por primera vez en una firma electrónica. En ese sentido, ahora bien, y un pequeño guiño antes de continuar, ¿por qué entre paréntesis en la presentación decimos firma electrónica simple? Primer dato, cuando ustedes quieran hablar con un proveedor de servicio de firma electrónica o cuando alguien pregunta en qué tipo de firma tienes, firma electrónica simple no está definida en la ley. Lo que se define es firma electrónica y posteriormente vamos a ver firma electrónica avanzada. Y el mercado legal y el mercado digamos, de la solución tecnológica le llamó posteriormente a la firma electrónica a secas como simple, como para decir, es una firma electrónica pero no avanzada. En otros países, derechamente, se llama firma electrónica sin registro, firma electrónica no avanzada, como ya dije. Entonces, ojo, cuando ustedes quieran buscar cuál es el requisito de la firma electrónica simple, el simple es un agregado que digamos, la práctica lo hizo para que distinguieran cuándo estamos frente a una firma electrónica avanzada y cuándo no, pero sigue siendo una firma electrónica. Entonces, ojo con el simple, solo para efectos de que no lo busquen directamente como, a ver, firma electrónica simple. Esto no va a ser un árbol de entre la simple y la avanzada, sino que está la definición de firma electrónica y una subespecie es la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es una firma que, si bien nosotros dijimos que la idea de la ley es darle un tratamiento neutro, es decir, tecnológicamente abierto a cualquier tipo de cosa que sea un sonido, una imagen, una representación que permite identificar formalmente a un autor, la ley sí regula un tipo particular de firma y le da ciertas atribuciones y características particulares. Y esa es la firma electrónica avanzada. Y si uno ve sin dar la lata tanto a la definición, los elementos que destaqué en ella, vamos a entender por qué es tan importante. Dice, aquella certificada por un prestador acreditado. O sea, primer punto, hay la intervención de un tercero, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control. Es decir, queremos que no solo haya la intervención de un tercero, sino que haya cierta capa adicional, ya no solo esta vinculación meramente formal, sino, ¿saben qué? Yo creo que este documento que fue firmado electrónicamente con firma electrónica avanzada, no solo vincula formalmente a Víctor Andrade, sino que también Víctor Andrade tenía para firmarlo, justo en ese momento de firma, algo que estaba bajo su control. O sea, probablemente estamos frente a Víctor Andrade. De manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación. Es decir, cuando decimos cualquier modificación, es que cuando un documento está con firma electrónica avanzada, yo sé que ese documento no ha sido posteriormente, no tiene ninguna añadidura. O sea, desde que se firma,
en el fondo no hay modificaciones posteriores. Y si existieran modificaciones posteriores, en el fondo esas modificaciones posteriores no están firmadas, por decirlo de una manera. Verificando la identidad del titular y esto es lo más importante, impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Voy a explicar brevemente qué son esas dos cosas. Integridad es, por ejemplo, supongamos que ustedes firman un contrato de 3 páginas y ustedes en la vida del papel físico, por decirlo de una manera, y solo en la primera, en la última página le agregan una firma. Alguien podría decir, no, el contrato no tenía 3 páginas, tenía 4 páginas, o tenía una página antes de la página 1. En el fondo, significa que ahí una de las partes está cuestionando la integridad del documento, es decir, el documento que me está presentando la otra parte no está completo, no está íntegro. Esa es la integridad. Cuando tú firmas con firma electrónica avanzada, estás dando un estándar tal de que no se puede cuestionar que sea íntegro. No, este documento firmado con firma electrónica avanzada es de 5 páginas. No es de 4 ni de 6, es el documento completo. Y asimismo que no se desconozca su autoría, es lo que ya explicamos. Ya no es solo formalmente Víctor Andrade. Víctor Andrade va a tener muchos problemas. Prácticamente no va a poder decir que la firma electrónica avanzada que está en ese documento no la hizo Víctor Andrade, sino la hizo cualquier otra persona. Y es más, si alega que la hizo otra persona, va a tener que decir, no sé, me suplantaron la identidad, me robaron el token, como podemos ver, etcétera, etcétera. Pero no puedo desconocer que lo hice yo. ¿Entienden? Que mi autoría, o sea, ya no es meramente formal, es una autoría que primero fue acreditada mi identidad, ya vamos a ver con qué mecanismo, y segundo, esa identidad no solo está acreditada, sino está incrustada, embebida en el documento. Ahora bien, ¿qué pueden ser firmas electrónicas simples? Y aquí es algo que uno tiene que, tomando la definición que vimos al principio, tiene como que jugar con la mente abierta. Un correo electrónico, por ejemplo, que yo digo, estimados, adjunto cotización. Saludos cordiales, Víctor Andrade. ¿Es firma electrónica simple? Sí. ¿Por qué? Porque el que recibe ese correo electrónico, y ese correo electrónico en su contenido dice Víctor Andrade, identifica formalmente quién lo envió. O sea, el que recibe ese documento formalmente, o cuando decimos formalmente es como a lo menos hay una apariencia de que lo hizo Víctor Andrade y venía de una casilla que se llama contacto@victorandrade.cl, por ejemplo. Entonces, ¿un correo electrónico puede ser una firma electrónica simple? Sí, sí. Es más, por ejemplo, hay experiencias que reconocen y por autoridades acá en Chile algún tipo de acuerdo en que estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta cotización y se han presentado bajo el nombre de alguien que escribe en el correo y bueno, esto está firmado electrónicamente, porque es un símbolo, mi nombre, incrustado en un documento electrónico que permite al receptor del documento electrónico, a lo menos creer formalmente que es la autoría es de la persona que dice. También puede ser una voz, puede ser mi cara, si yo incrusto mi cara en algún documento. Ahora uno dice, bueno, si es tan fácil o decir que algo está firmado, bueno, ¿por qué entonces no nos basta esto? Y el tema para una firma electrónica simple, y ahí uno debe detenerse un poquito y pensar en lo siguiente. Si por ejemplo yo en un documento en papel, ¿qué es lo que hago generalmente para identificar que ese documento lo hice yo? Lo firmo con lo que se conoce como mi rúbrica, mi firma completa, mi firma manuscrita. Y la gente tiene algunas posibilidades, si no hay ningún notario o alguien que intervenga, un tercero. A ver, esta es la firma de Víctor, sí, se parece, porque he visto la firma de Víctor en otro lugar y parece ser la misma. En el fondo, esto es similar, o sea, estamos tratando de generar un mecanismo de comprobación adicional. Y ahí es donde las distintas soluciones tecnológicas de firma electrónica, a pesar de que sean simples, compiten en un atributo adicional, que es la calidad de esa firma. Me explico. Si yo solo uso como firma electrónica simple escribir mi nombre en un correo electrónico, alguien puede decir, cuestionar que más allá que esté firmado, lo voy a impugnar. ¿Por qué? Porque ese documento en realidad no fue hecho por Víctor Andrade, porque ese correo no es de él, o en una casilla que se llama luis@altlegal.cl, firmó como Víctor Andrade, entonces no me genera, o sea, esta apariencia formal se me destruye. ¿Y cuál es la gracia de las soluciones tecnológicas que si bien no son firmas electrónicas avanzadas, son firmas electrónicas simples? Es que agregan algunos criterios de autenticación de la persona.
Por ejemplo, cuando usted hace una firma biométrica, lo que probablemente esa firma biométrica en la mayoría de los casos, es decir, posicionar la huella, recuerde que la firma biométrica no es el imprint de mi dedo, sino es la representación matemática que produce las características de mi huella digital, cuando uno la posiciona en un lector. ¿Qué te dice la tecnología? Es que esa construcción matemática que se genera a partir de la huella es relativamente única. Y por lo tanto, más allá de que el correo electrónico que dice Víctor Andrade abajo y el documento que se genera poniendo mi dedo, mi huella dactilar, son los dos firmas electrónicas simples, probablemente este último, como tiene mayores atributos de autenticación, va a ser mucho más difícil discutir que no estamos en presencia de Víctor Andrade. Es un tema al final de la calidad del sistema para, en el fondo, en caso que alguien quiera impugnar que estamos frente a la persona que dice ser el autor, qué atributos ofrece, digamos, para poder contrarrestar esa alegación. Eso, en todo caso, en nada cambia que ambas firmas son firmas electrónicas simples, o sea, producen efectos, ¿ya? Y como producen efectos, en el fondo, al principio, salvo que alguien las impugne, los documentos firmados por ella tienen el mismo valor como que si estuvieran escritos. Ya vamos a ver qué implica eso. La firma electrónica avanzada, bueno, solo disculpen para terminar algunos ejemplos de firma electrónica simple, puede ser correo electrónico, puede ser un biométrico a partir de la huella digital, puede ser un sistema repositorio de claves única, puede ser un reconocimiento facial, puede ser una voz, la misma voz, no solo pueden ser, dependiendo de la complejidad, la voz puede ser una firma de menor o mayor calidad. Por ejemplo, solo decir Víctor Andrade es una firma en la medida que se grabe en un documento electrónico y sea posible reproducir y me permite saber formalmente que Víctor Andrade generó su documento. Y podría ser una firma electrónica quizás más robusta si además, junto con la grabación, se genera una representación matemática única de mi voz. Me explico, lo que hacen los asistentes de voz cuando uno los configura en los celulares para que solo reconozcan tu voz, la firma que se genera a través de ellos no es solo mi voz, sino que mi voz, escuchada en ese momento, es igual a una voz registrada que yo tengo, pero no en el audio, sino que en una representación matemática de mi voz, es decir, de un número único que generó mi voz original. Entonces, todas esas son firmas electrónicas simples. Usar un pad para escribir a manuscrita una firma electrónica también puede ser una firma electrónica simple. Así que, digamos, las posibilidades están dadas primero por la definición que ya vimos de qué es una firma electrónica y por lo tanto lo que distinga entre el mundo de las firmas electrónicas simples una versus otras es su capacidad por la robustez de la firma, para si alguien la impugna, decir, oye, no creo que esto sea así, no creo que Víctor Andrade sea autor, ¿cuántas en el fondo posibilidades tenemos para contestar esa impugnación? La firma electrónica avanzada es un poquito distinta porque, como ya dijimos, requiere la intervención de un tercero. Y cuando decimos la intervención de un tercero, es una entidad, un prestador de firma electrónica avanzada que se tuvo que registrar previamente en el Ministerio de Economía y que asimismo entrega certificados de firmas digitales y esos certificados tienen que cumplir determinadas normas técnicas definidas por la autoridad. Ahora, ya vamos a ver cuáles las diferencias como en efectos de los distintos actos que uno puede firmar con una u otra firma, pero lo importante de la firma electrónica avanzada es que este mecanismo está densamente regulado. Y con esto quiero decir, por ejemplo, me ha pasado y les cuento como experiencia, hay clientes que han comprado firmas electrónicas que cumplen, por ejemplo, aquí voy a poner el puntero, que cumplen con contar con un token, el típico token del UCD que uno inserta o un repositorio de claves, que cumplen con la misma norma de sistemas de certificación e encriptación y dicen, ah, tengo una firma electrónica avanzada. Ojo, ¿dónde la obtuvo? De VeriSign en Estados Unidos o en Adobe la compré, y es un certificado que también se inserta en un PDF con el mismo tipo de certificación. Ojo, puede que tecnológicamente cumpla exactamente lo mismo, pero si no es el certificado otorgado por estas empresas registradas ante el Ministerio de Economía, no vale como firma electrónica avanzada. Valdrá como firma electrónica simple, quizás una muy buena firma electrónica simple, pero no vale como firma electrónica avanzada
si solo cumple los criterios técnicos. Tiene que cumplir asimismo el hecho de que tiene que ser otorgada por un certificado registrado. Los instrumentos públicos, que ya vamos a ver qué son los instrumentos públicos, se deben suscribir con firma electrónica avanzada. Pinchemos ese concepto solo un segundo para ver en qué casos aplica y en qué casos no. Ahora, ¿cuál es la gracia de la firma electrónica? La firma electrónica en general, sea simple o avanzada, es decir, las firmas electrónicas, la primera gracia que tienen es lo que se llama equivalencia funcional. ¿Qué quiere decir? Lo firmado electrónicamente equivale a estar firmado como un documento escrito. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay algunas regulaciones, algunos casos en que dice específicamente cómo se usa la firma electrónica. Pero en los casos que no digan nada, y tenemos un montón de leyes, quizás algunas de más de 100 años de antigüedad, que nunca se han referido obviamente a la firma electrónica, lo que te dice la ley de firma es como cuando el requisito, por ejemplo, de un contrato sea que esté por escrito, bueno, la firma electrónica, cualquiera que sea, incluso la simple, vale como si estuviera escrito. Y eso es un efecto que es como una bomba atómica, porque te abre las posibilidades para todo. Es decir, cada vez que yo quiera tener algo por escrito, bueno, el por escrito en un documento físico se puede lograr de la misma forma, con el mismo efecto, a través de un documento electrónico firmado con firma electrónica, incluso la simple. Y ese es el principio de equivalencia funcional. Es decir, cada vez que usted, voy a insistir en este concepto y lo voy a reiterar porque es como la mayor gracia, cada vez que digan, oye, pero esto tiene que constar por escrito, o esta notificación, por ejemplo, para terminar el contrato con mi proveedor X, debo enviar una comunicación por escrito. Si dice por escrito, ¿yo puedo mandar un correo electrónico con mi nombre abajo? Sí, porque el por escrito se cumple como equivalente funcionalmente con un documento electrónico con firma electrónica simple. Entonces, esa es la gracia, y por lo tanto, también eso implica que aun cuando un determinado acto, un determinado trámite no diga específicamente que no trate de cómo usar la firma electrónica, ya por el hecho de la equivalencia funcional, uno puede decir, pero dice por escrito, entonces yo lo puedo cumplir con una firma electrónica simple. Esa es la regla esencial, la general, el principio que infunda la firma electrónica. Si esta regla no estuviese, tendríamos que en todos los actos, en todos los trámites, en todos los contratos, en todo lo que quisiéramos usar firma electrónica, agregarlo a la ley, poner, bueno, y también se podrá usar firma electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las ventajas de lo que se llama la equivalencia funcional. Ahora, discúlpenme. Excepción. ¿Qué documentos no se pueden suscribir con firma electrónica o no generan efectos equivalentes por estar por firma electrónica? La ley hace unas excepciones bien particulares. Por ejemplo, los actos, más que los documentos, los actos que requieren que una persona vaya a un lugar, es decir, una comparecencia personal, no se pueden suscribir con firma electrónica. O sea, si yo requiero ir a un lugar y ante un ministro de fe, por ejemplo, un oficial de registro civil, no lo puedo hacer con firma electrónica. Si yo me quiero casar presencialmente, no lo puedo, no porque hay un problema de la firma, sino porque la firma lo que hace es el equivalente por escrito, pero si un acto requiere algo adicional a estar escrito, eso no se puede cumplir, por lo tanto, ese acto no se puede hacer por firma electrónica. Otro caso es que todo lo que tenga que ver con derecho de familia. Yo no puedo suscribir un pacto de alimentos con firma electrónica. La razón, no hay ninguna razón. La ley solo dice los actos de derecho de familia. O sea, si usted me pregunta, ¿por qué? No, tendría que inventar una razón, porque no tiene tanta lógica desde el punto de vista de que hay otros actos también muy importantes, o sea, sí, por el tema en sí, que sí se pueden hacer, y estos no. Se quiso excluir como una medida de protección, pero sin mayor coherencia. Y hay otros actos, por ejemplo, que requieren escrituras públicas. La escritura pública se firma ante notario, la ley dice ante notario. Entonces, eso requiere un trámite que se hace frente a alguien, por lo tanto tampoco se puede firmar. Se puede hacer un equivalente por firma electrónica, ni siquiera la avanzada. Ahora, ojo, el finiquito, y es al tiro entrando de lleno a lo que nos convoca, el finiquito, ¿puede ser un finiquito completamente tramitado con firma electrónica? Tiene un problema. ¿Cuál es? El finiquito, recordemos, tiene que estar ratificado ante un ministro de fe, un notario, inspección del trabajo, el presidente del sindicato, para que el empleador lo pueda usar. Y ese trámite
que es el que hace que todos vayamos a una notaría o a una inspección del trabajo a firmar un finiquito, no se puede reemplazar con firma electrónica, ni siquiera la avanzada. Entonces, yo puedo llegar hasta el proceso en que el empleador firma, puede firmar electrónicamente avanzado, yo como empleado puedo firmar electrónicamente avanzado, pero el acto de la ratificación se tiene que hacer ante un notario y eso no se puede hacer equivalente con mi firma. Sí, el notario puede firmar electrónicamente, pero igual voy a tener que involucrar al notario. Entonces, por eso, ojo, el finiquito, la ratificación, se tiene que hacer igual por un notario. No podemos prescindir del notario o de otro ministro de fe. Entonces, no es que el finiquito no exista como documento, va a ser un documento electrónico, pero lo que te dice la ley es que no puede ser invocado por el empleador si no está ratificado por un ministro de fe. Ahora, bien cortito, ¿cuál es la gracia? La ley de firma electrónica hace un pequeño guiño. ¿Qué nos dice? El instrumento privado, es decir, los que no requieren mayores solemnidades que lo contraformen instrumentos públicos, firmados con una firma electrónica simple, van en lo mismo. Pero un instrumento privado que yo lo firme con firma electrónica avanzada tiene una gracia. Le doy el mismo valor probatorio que un instrumento público. Es decir, si yo envío un mail a una contraparte con firma electrónica avanzada, ese mail en principio era un instrumento privado, pero yo le di un valor adicional, probatoriamente hablando, lo transformo con el valor similar a un instrumento público por el hecho de incorporar una firma electrónica avanzada. Y en el caso de los instrumentos públicos, por ejemplo, las certificaciones que tiene que dar la autoridad, las copias de escrituras públicas, esas deben firmarse con firma electrónica avanzada para que valgan como instrumento público. O sea, no cabe la posibilidad de que se firmen como firma electrónica simple. Y si se firman con firma electrónica simple, va a haber que reconocerlos como cualquier documento que no cumplió la solemnidad respectiva. Entonces, ahí, ojo, la escritura pública como tal, la matriz, se tiene que hacer ante notario, pero las copias, que son un instrumento público, sí se pueden dar con firma electrónica avanzada y se tienen que dar con firma electrónica avanzada. No sé, en honor al tiempo, voy a ver algunas preguntas de la parte, de esta parte general. No sé si, a ver, Tenemos ok, preguntas de nuestros ¿cómo se llama esto? Participantes. Pregunta Gloria Díaz si la firma en el carnet de identidad sería una firma simple. veamos, ¿dónde incorporamos esta firma del carnet? O sea, si la rúbrica, que es el monito, tú lo incorporas a un documento electrónico, aquí se ha dado una discusión bien interesante, que es como, ¿qué pasa si yo escaneo mi firma y la meto a un documento? El tema está que puede valer como firma electrónica simple, ¿sí? En la medida de que ese documento se use como documento electrónico. Si el documento lo uso como documento simple, es decir, lo imprimo, o sea, está usado para, para su uso en físico, o sea, yo incorporé la firma, escaneé la firma del carnet, la incorporé a un documento, pero el documento lo fui a imprimir, es como el típico, me falta la firma de alguien y pongo un escaneo y a veces es horrible porque queda como la foto mal puesta y es como, claramente esa firma es como pixelado, qué sé yo. Si lo voy a imprimir, el gran problema que tienes con esa solución es que, y lo voy a usar impreso, es que alguien te va a decir, supongamos que quiero impugnar esa firma, no hay peritaje caligráfico que se pueda hacer en firmas que son copias de copias, o sea, que son firmas fotocopiadas. Entonces te van a decir, tengo un problema, si yo quiero impugnar esto, o sea, sí, si yo quiero defender esta firma, porque si la uso en físico, a ver, chuta, no puedo comprobar, no puedo hacer un peritaje caligráfico, porque eso se ve la presión del lápiz, etcétera, etcétera. Si tú quieres incorporar, ¿yo qué recomiendo? Si incorporas, por ejemplo, un documento que se va a usar electrónicamente, recordemos que esto siempre es documento electrónico, y voy a incorporar una firma que es como similar a mi rúbrica, perfecto, ¿eso es firma electrónica simple? Sí, pero agreguemos algo más. Por ejemplo, lo voy a enviar desde mi correo, porque así no solo va a ser el tema de la imagen, sino que también un elemento adicional de autenticación va a ser sale de un correo y que ha sido, por ejemplo, previamente validado por las partes. Esa misma persona, además, por ejemplo, tenemos un sistema en que le agregamos la hora, la IP de inicio, etc. Darle atributos para que en el evento que alguien te impugne la firma, tú tengas cómo responder de que sí, fue firmado y esto es lo que da cuenta y no solo la imagen del carnet, por decirlo de una manera. Eh, no sé si Felipe quieres elegir alguna en particular. Eh,
Sí, yo creo que hay dos preguntas que son interesantes, que son que tienen ambas que ver con el finiquito. Una es también de Gloria, si es que la ratificación que mencionaste del finiquito requiere la presencia de ambas partes ante el notario. No, la ratificación es del empleado. Es del empleado, o sea, el trabajador, Sí, así del es. trabajador. Requiere la presencia Por del eso trabajador. el finiquito, y de hecho existen soluciones como de que el workflow de la generación del finiquito puede llegar hasta un punto en que se firma digitalmente por el empleador y solo se le entrega a la notaría ya listo con las firmas digitales para que en el fondo sea ratificado por el Perfecto. empleado. Ya, no estamos como con un poquito tiempo, así que sigamos avanzando y quizás al final revisamos más preguntas, ¿te parece? Sí, sí, de todas maneras, porque además veo que muchas de esas tienen que ver con entorno laboral, así que desde ya pasemos a esa parte. Y además, obviamente, la gracia de estos seminarios es que si tienen más preguntas, van a haber 2 correos de contacto abajo y formúlelas libremente, no hay ningún problema y con gusto las vamos a atender en la medida de que sean razonables, ¿no? En la medida no, sí, la idea de esto es informativa, así que con gusto los vamos a responder. Ahora, como ya le expliqué, la firma electrónica ya está regulada en una ley, que es la ley de firma electrónica de documento electrónico. Entonces, lo primero que hay que tener presente, ¿es aplicable en el mundo laboral? Sí, es aplicable en el mundo laboral. Ahora, ojo, la Dirección del Trabajo ha establecido algunos criterios que se deben cumplir en relación al uso de estos procedimientos, y son criterios que ya vamos a ver, van por lo menos de hace más de 5 años atrás, y que estos criterios, en el fondo, la gracia que tienen para la dirección es que la dirección se siente, en la medida que una empresa los cumpla, se siente cómoda con la solución que ha tomado esa empresa al punto de vista del uso de la firma electrónica. Y son dos cosas que uno tiene que tener en presente. Los criterios son, uno, ¿cuándo se puede usar firma electrónica para firmar un contrato de trabajo, una modificación, un anexo? Y el segundo es cómo se puede almacenar electrónicamente la información documental que originalmente, recordemos, debiese estar en las dependencias del empleador para que en el fondo la inspección pueda ir a fiscalizar. Son 2 cosas distintas pero complementadas. Uno es uso de firma electrónica en el contexto de la relación laboral y el otro es cómo centralizar solo electrónicamente la información documental asociada a los contratos de trabajo que en principio yo debía tener en papel. El primero de esos criterios está dado por este ordinario que es del 2013 y que básicamente dice 2 cosas. Para usar firma electrónica, a ver, aquí la dirección, yo creo que en su fin tutelar mueve un poquito el cerco, porque en principio ya vimos que con la equivalencia funcional, todo lo que diga que se tiene que estar por escrito se entiende cumplido por firma electrónica, pero la dirección hace una prevención como salvaguardia. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador acepte, consienta en usar firma electrónica para todo lo que implique la documentación que debe estar por escrito y que se le entrega por escrito. Eso es, desde la firma del contrato, por ejemplo, enviarle la copia del reglamento de orden interno de higiene y seguridad, que ahí uno se acredita con la entrega del ejemplar. Entonces dice que consienta, es decir, que el trabajador esté de acuerdo en usar la firma electrónica para su vida laboral. Lo que muchos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ahora no tengo la posibilidad de hacerles firmar a mis trabajadores que tienen contrato en físico un anexo con que consientan en el fondo el uso de aquí en adelante de firma electrónica y documentos electrónicos para la firma laboral. ¿Cómo lo hago? Bueno, es una solución un poco curiosa porque es como un círculo vicioso, pero es válida. ¿Qué quiere decir? Lo que pide es que consienta expresamente. Entonces, antes de usted hacerle un anexo de contrato o lo que quiera hacer realmente con la vida del trabajador, usted va a hacer un anexo electrónicamente y que solo va a decir una cosa: autorizo el uso de aquí en adelante de medio electrónico y firma electrónica para la relación laboral. Con eso, el trabajador consiente en el uso y posteriormente, bueno, si el trabajador consintió, o sea, ya tenemos ese anexo firmado electrónicamente, vamos ahora a enviarle la documentación laboral que queremos que en el fondo nos firme electrónicamente de aquí en lo sucesivo. Entonces, no sé si se entiende, pero una forma válida, al principio como lo que pide la dirección es como, oye, pero que el trabajador esté de acuerdo con empezar a usar este sistema, usted también se lo puede enviar electrónicamente
el trabajador acepta usar ese sistema y de ahí en adelante usted empieza a tener todo el intercambio electrónico de la información contractual laboral. Pero una cosa bien particular, para el correo electrónico con el cual usted le va a enviar esta documentación, no puede ser una casilla institucional. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser el arroba, en mi caso, altlegal.cl. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con la firma electrónica? No, eso es un criterio precautorio de la dirección, que es como, pucha, ¿qué pasa si este trabajador lo desvincula y no puede acceder después a la cuenta institucional? No va a tener posibilidad entonces de recuperar su información contractual laboral que le pertenece y que originalmente iba a ser en papel. Sus copias iban a ser entregadas en papel. Entonces, que el sistema se envíe, la documentación, se envíe a un correo electrónico particular que haya entregado el trabajador. Esto es muy importante. Puede que ponga dos, puede que al final con copia se vaya a un institucional, pero lo importante es que como el repositorio de donde se envía la documentación que se genere en temas laborales con firma electrónica, tiene que estar identificado un correo electrónico individual, particular, y que obviamente determinada la relación, esta persona puede acceder sin tener que pedir la autorización a la empresa. Eso es un criterio, insisto, precautorio que señala la dirección. Con esto, cumpliendo esto, usted no tiene que pedir ningún consentimiento a la dirección para nada. Esto en el fondo cumple con estos dos criterios y en el fondo la dirección se siente tranquila de que usted no solo ha implementado una firma electrónica, sino además usted no quiere generar con esto que el trabajador en el fondo se vea expuesto a no saber qué está firmando. Básicamente es como ese criterio. Pero asimismo, para la gestión documental, es decir, de toda la documentación laboral que en principio el inspector podía ir puede ir a las dependencias de pedirle todos los contratos, todas las liquidaciones, todos los permisos, licencias, etc. La dirección aprobó, a través de una petición original de Codelco del año 2015, fijó una serie de criterios que tienen que cumplir estos sistemas de repositorios de información y que en el fondo la dirección lo que ha hecho a la fecha es como dar a quien presenta la solicitud de que le validen este sistema, revisa el cumplimiento de estos 5 criterios que vamos a ver y si está ok, da una resolución de que está ok con este sistema. ¿Quiénes han presentado esta solicitud? Directamente los empleadores. Por ejemplo, tal empresa ha solicitado que se le valide su sistema de documentación, de gestión de documentación, o proveedores tecnológicos. Y básicamente, ¿qué es lo que pide la dirección? Estos requisitos están ya no pensando en la firma electrónica, están pensando en poder la dirección cumplir sus funciones de la misma forma que podía físicamente, de forma digital. Permitir al fiscalizador hacer una consulta directa a la información vía internet, es decir, que él pueda, el fiscalizador se le entreguen unas credenciales y pueda revisar la documentación laboral de esa empresa, contemplar medidas de seguridad, es decir, que para garantizar de que esta información está protegida adecuadamente. El sistema también debe permitir, en el fondo, obviamente, que el fiscalizador pueda consultar tanto desde la dirección del trabajo como si va y se conecta a un computador en la empresa en que está sometido este sistema. Debe permitir la impresión de la documentación laboral y su certificación a través de firma electrónica simple avanzada, es decir, el sistema debiese generar copias. Como quiero las copias de tales y tales documentos, el sistema debería generar, ok, estas copias están generadas y firmamos que estas copias son como reflejo de los originales que tenemos almacenados. Y finalmente permitir directamente al empleador fiscalizado la ratificación de antecedentes. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo esto que el fiscalizador pudo obtener electrónicamente pueda ser ratificado ante el empleador. Como dato, por ejemplo, Book tiene un pronunciamiento favorable, que es de la Dirección del Trabajo, que acredita que su solución tecnológica cumple con estos requerimientos. Y la gracia, como decía, es que tanto empleadores como empresas de soluciones tecnológicas han solicitado este pronunciamiento y la mayoría de los casos lo obtienen en la medida que acrediten estos 5 puntos. Hay veces que les piden antecedentes adicionales o no. Probablemente, y esto ya es un comentario mío personal, esto tenga que cambiar, es decir, esperar este pronunciamiento, dada la masa de solicitudes que se pueden congestionar a dirección pidiendo que valide, pero a la fecha ese es el sistema que está por lo menos desde el 2015 en vigor, insisto, no tanto para la validez de los documentos, si tienen las firmas y cumplen todo lo que ya dijimos de firma electrónica, son válidos, pero esto es para que alguien pueda reemplazar la fiscalización in situ documental de la dirección, que tienes que tener todas tus copias de todos los contratos, por un repositorio virtual o digital de la documentación laboral. Incluso en el caso de empleadores que partan desde cero digitalmente, con todos sus trabajadores en teletrabajo,
En el fondo la idea es que cumpliendo esto, la dirección se sienta cómoda de que puede fiscalizar como si este empleador hubiese tenido una oficina a la cual ir, golpear la puerta y pedir los antecedentes. ¿Preguntas? Vamos a ver, ahí Felipe, si tú me ayudas. Sí, Hay tenemos varias varias. preguntas y están bien interesantes. Sí, tenemos varias, hay varias que están relacionadas. Podemos tomar alguna, una que hace Norma Ibáñez, que pregunta qué podemos hacer en este momento con el Alexo de teletrabajo si no teníamos habilitada la firma electrónica. En el fondo, que lo que había comentado Víctor es que ya, o sea, la habilitación del sistema electrónico lo puedes hacer vía el sistema electrónico. Entonces, entiendo yo que podrías mandar los dos anexos al mismo tiempo, electrónicamente. Claro, lo importante, eso sí, es que se autorice previamente el uso del sistema electrónico, es como en este anexo que es solo para autorizar, y posteriormente, en el fondo, firmes o sea, se firme electrónicamente el anexo, en este caso de teletrabajo. ¿Por qué? Esto es bien importante, y esto es una buena práctica, una recomendación de nuestra parte, porque lo que te pide la dirección es que consienta con usar este canal. Entonces, primero mandas el anexo de, este es el canal que vamos a usar. ¿Usted consiente en usarlo? Sí, y luego mandas el anexo. Pueden ser enviados coetáneamente, pero lo importante sería ideal que se fuera autorizado primero el que autoriza canales y después el otro, ¿entiendes? Es más, algo que yo recomendaría que no se hiciera es que en un mismo documento se autoricen las dos cosas. Porque en el fondo la duda razonable que alguien te puede plantear es como, pero al poner su firma electrónica no sabemos si solo está autorizando el canal, o sea, no, la idea es que pueda primero ejercer su derecho a consentir en el empleado, lo que te va a decir la dirección, en aceptar usar estos canales electrónicos y ya que lo aceptó, puedas empezar a enviar la información. O sea, pueden ser dos actos, o sea, tienen que ser dos actos separados, no se envíen un solo anexo con las dos cosas, porque no cumpliría el criterio estricto rigor de previamente consente. Claro. Tenemos, a ver, hay algunas preguntas, hay varias, hay algunas sobre las liquidaciones de sueldo que se preguntan si deben ser firmadas o solo basta la transferencia electrónica de su pago es suficiente. La firma electrónica, o sea, la firma de las liquidaciones en estricto rigor no es necesaria. La Dirección del Trabajo ha demostrado que la firma no es, si el trabajador puede demostrar que no se le ha pagado lo que indica la liquidación, igual tiene causal para poder hacer un reclamo. Así que la firma de liquidaciones no es necesaria y tú debes igual respaldarlo vía alguna transferencia electrónica o un cheque o lo que sea. Claro, ahora, esto es un tema documental, probablemente tiene toda la razón Felipe. Yo qué te recomendaría, tratar siempre de hacer las firmas y que tu sistema trate sea de firmar o de acusar recibo, básicamente porque si el fiscalizador te pide todas las liquidaciones y tú solo tienes un sistema electrónico, bueno, por último entregarle el send de este día fueron enviados todos estos correos electrónicos. No es la firma propiamente tal de liquidación, pero es algún antecedente. O sea, esto es un manejo interno, pero la transferencia, como dice Felipe, obviamente es un acreditativo, pero tú tienes que construir más el caso en el momento que te pregunten. O sea, como si esta transferencia de este día corresponde a la liquidación, sería útil, esto insisto, buena práctica, enviar el correo con la liquidación. El mismo día para hacer el match, pero efectivamente es lo que plantea Felipe. Mira, acá pregunta Paulina, ¿qué debe hacer una empresa que se está migrando al sistema o que está comenzando a utilizar el sistema electrónico? ¿Qué debe hacer con lo antiguo? Con los documentos En, firmados en papel. ya, aquí es bien interesante porque en estricto rigor esos documentos antiguos los vas a tener que, a ver, esos documentos, digamos que no, tú podrías digitalizarlos. El gran problema que tienes es quién te certifica que son fieles al original. Eso va a ser una declaración de tu parte. Tiene que ver con el almacenamiento.
Yo te recomendaría que, o sea, esos documentos tienes que conservarlos en su formato original. Generalmente uno en conservación en materia laboral, en originales, siempre le recomienda a la empresa que mantenga los originales por lo menos 2 años desde el término, hasta 2 años desde el término de la relación contractual con el trabajador, básicamente porque ese es el periodo de prescripción. Entonces, en el fondo, yo te recomendaría seguir conservándolos en físico, salvo que tú generes, aquí una solución que se puede hacer, pucha, con este trabajador ha firmado 15 anexos en su vida. Y por lo tanto, el que voy a firmar ahora es técnicamente el número 16, pero tiene 15 anexos antes. Bueno, podrías hacer un nuevo anexo 17 que recopile todo lo que está del 1 al 15 electrónicamente y de aquí eso usarlo en adelante. ¿Okay? Eso puede ser una solución a medida que te lo acepte el trabajador y sea fácil de implementar, pero en estricto rigor yo recomiendo que toda la información que ha sido obtenida por medios físicos, no obstante, en materia laboral no te piden necesariamente los originales, insisto en eso, las audiencias existe el tratamiento probatorio más laxo con respecto a las copias, pero en estricto rigor deberías conservarlo y el plazo que yo siempre comento, por lo menos pensar como término de contrato 2 años. Oye, Víctor, también la otra opción es en el fondo volver a firmar el documento electrónico, Así es, o sea, escanearlo, subirlo al sistema y volver a firmarlo. así es. Y ahí, ojo, porque lo que se genera es un nuevo documento electrónico con nueva fecha. Entonces, lo importante es que tú puedas, quizás una declaración a ese documento electrónico valdría como el documento originalmente firmado fue de fecha tanto, y no obstante este se firma en esta fecha, entendemos que comenzó a regir desde la fecha del documento original. Claro. En el fondo, eso se puede hacer en el sistema porque hay varias preguntas por el lado de si se pueden subir documentos o solamente se pueden generar documentos en el sistema. En Book efectivamente podemos hacer ambas cosas. Podemos generar los documentos y podemos subir documentos que han sido generados en otro lado y que se puedan firmar también. Así que, Claro, y lo que dice Felipe es bien importante, porque en la medida que tú firmas, estamos en presencia de un documento electrónico firmado. Entonces, vale como documento electrónico si cumple los requisitos de la firma, que los cumple el sistema de Book. Entonces, ya tendrías un anexo firmado. Por eso te decía, quizás una opción es agarrar los 15 anexos que tú tienes en físico, volver a firmarlos como anexo 17, estoy pensando, con solo bastando una declaración de que los documentos originales están en físico y en este acto se entienden ratificados, reproducidos. Algo más que nada para tu propio control interno, pero ya valdría como documento electrónico si los firmas nuevamente. No claro, solo vale escanearlos en ese sentido, hay que claro, firmarlos. hay que firmarlo. Oye, nos pregunta también que en la página de LTS dice que solo se puede hacer en línea solicitud para recentralización de documentos para empresas que tienen sucursales. Eh, ¿qué pueden hacer esto las empresas que no tienen sucursales en el fondo? Mira, esto es bien especial porque en estricto rigor, eh, a ver, el criterio actual de la ADT, a ver, este requerimiento del 2015 nació por empresas que tenían sucursales. O sea, Codelco, que partió todo esto. La documentación y la centralización electrónica partió por un requerimiento de empresas sucursales. Un tema no menor es qué pasa con empresas que solo tengan, por ejemplo, no tengan sucursales o bien, en el fondo, no teniendo sucursales, prácticamente sean oficinas virtuales completas. Ahí, ¿qué te diría yo? Que en el estricto rigor, el trámite en línea no está considerado, pero muy probablemente la dirección va a homologar estos mismos requisitos para el almacenamiento y centralización de la firma sin presencia o sin instalaciones. No lo ha hecho directamente porque el caso de negocio, por decirlo de una manera, lo planteó el hecho de tener empresas con sucursales. Y a partir de este primer pronunciamiento del 2015 generó estos atributos. Y después facilitó el trámite con esta solicitud en línea. Pero probablemente la dirección va a tomar estos atributos, que ya son como los más exigentes, y los replique directamente para satisfacerse en la fiscalización. Probablemente la dirección no lo ha hecho hasta ahora incluyendo un trámite particular porque sencillamente, insisto, el caso de negocio o la solicitud concretamente no era ni masiva ni relevante. Creo que sinceramente ahora sí lo va a hacer. De hecho, una de las cosas que desde ya les comento es que estamos en una iniciativa, de aquí en adelante se van a abrir un periodo de consulta pública de múltiples interpretaciones de la Dirección del Trabajo, justamente como
en relación a todas las necesidades tecnológicas que se están funcionando, nosotros al menos estamos recopilando estas preguntas, este justo tipo de preguntas, para hacerlas presentes a la dirección en los periodos de consulta pública que se van a abrir. Y más allá de que nosotros queremos hacer eso y lo estamos recopilando en relación con clientes que tenemos y con gente que nos ha planteado tal como ahora, también los invito como ciudadanos a hacerlo, porque efectivamente son cosas que van a requerir ya un financiamiento general y que a nosotros nos sintamos cómodos como empleadores, en el fondo de que podemos hacer esto incluso cuando no tengamos sucursales. Oye, hay varias preguntas respecto de lo que debe decir el anexo, que en el fondo son 3 cláusulas, que el documento electrónico que se va a firmar digitalmente, o sea que la documentación será electrónica, que se irá a firmar digitalmente y se va a enviar al correo personal. En Book tenemos un template que ya hemos utilizado en varias partes. Si quieren nos contactan a través de los correos, el correo contacto @book, y les podemos compartir ese template. Sí, buenísimo. A todo esto, aprovecho de decir un tema que ha presentado Gloria que es muy interesante, porque no es incompatible con lo que Gloria Díaz, no es incompatible con lo que dijiste tú, Felipe, respecto a la necesidad de la firma de las liquidaciones. Lo que Felipe planteó es que en el fondo, más allá de que estén firmados o no, las posibilidades de reclamar o de impugnar las liquidaciones siguen existiendo en el trabajador. Cosa distinta es lo que le ha pasado a Gloria, y explica que por no tener firmadas las liquidaciones, le han pasado multas por no tener adecuadamente la documentación laboral digamos, debidamente registrada, incluyendo las firmas de quienes la reciben. Efectivamente, eso se puede representar una situación de multa. Tiene razón, Gloria. Lo que planteaba Felipe es que ojo, que este carácter de firma no pensemos como el tema del finiquito. El tema de la transferencia o no, si para acreditar que efectivamente se está pagando o que se pagó, o incluso, aun cuando se hayan firmado esas liquidaciones, si alguien tiene una duda de que no se está pagando adecuadamente, puede reclamar igual. Lo que plantea Gloria es un tema de la potestad de fiscalización de la dirección. Son 2 cosas distintas, como en el fondo del sueldo propiamente tal, y si aún no existiendo liquidación firmada, la posibilidad de reclamación, y otra cosa es que la inspección ejerza sus facultades fiscalizatorias. Y buen dato el que plantea Gloria. A ver, tenemos... hay una pregunta Hay una sobre... pregunta de doña Karina, que está como fuera del entorno laboral, pero creo que es cortita. Que trabaja en una corredora donde le hacen firmar a los asegurados contra fianza ante notaría, y algunas aseguradoras están aceptando la firma electrónica avanzada a la contingencia. Ojo, si el trámite en particular no requiere una solemnidad, no dice que tiene que ser por escritura pública, tú lo puedes hacer con firma electrónica avanzada en este caso. Si la contragarantía es, por ejemplo, la entrega en cesión de un inmueble, probablemente eso requiere esa escritura pública y por eso no puedes usar firma electrónica avanzada. Pero el tema aquí es que lo que se hace muchas veces en las contragarantías es que vaya a notaría para certificar fecha y hora y identidad de quien suscribe, para no tener problemas probatorios desde esa perspectiva. Pero lo que uno tiene que pensar, ir a buscar, es como más que si se puede o no, es como, a ver, este trámite en particular o este elemento requiere, fuera de estar escrito, que se haga una solemnidad como que diga ante notario, como que diga debe ser firmado ante tal ministro de fe. Si no es el caso y no está en esta lista de exclusión que incluye derecho de familia, entonces podemos firmarlo con firma electrónica, y probablemente las aseguradoras que revisaron eso, de que no se trata de trámites que requieren una solemnidad en particular, optaron por firma electrónica avanzada, probablemente para tener para que ese documento después no genere impugnaciones probatorias sobre quién lo otorgó y la fecha ahora de expedición, que es lo que da la firma electrónica avanzada. Oye, nos preguntan también sobre cómo implementar la firma electrónica en Book. Tenemos 2 artículos en nuestro centro de ayuda que explican cómo habilitarlo. Primero, que hay que llenar el formulario o sea, cómo habilitarlo, y después cómo se gestiona. Son un poquito largas y nos queda poco tiempo, así que los voy a dejar linkeados en la respuesta para que las puedan ver ahí, se puedan conectar y ver cómo se habilita y cómo se gestionan en la plataforma. ¿Ya? Eso. Y yo creo que estamos
estamos un poquito ya cerrando la hora. Si tenemos alguna última pregunta que sea rápida, parece que ya contestamos Sí, las el principales. último, aquí, bien interesante, creo que es la última que podemos contestar. ¿Los finiquitos los puede firmar el representante legal con firma electrónica avanzada? Sí. ¿Luego imprimir el documento y llevarlo a la notaría para que los colaborador lo firme? No. ¿Por qué? Porque cuando tú lo imprimes, deja de verse que está el documento con firma electrónica avanzada. Hay pocos documentos firmados con firma electrónica avanzada que mantienen su firma impresos. ¿Cuáles son? Los que tienen mecanismos de verificación, de validación con un número único de serie que puede ser consultado en un repositorio. Por eso me refiero a las copias de notarios, conservadores, diario oficial. En el fondo, todos esos documentos, en el fondo, más allá que se impriman, dicen, puede verificar la validez de este documento en su copia digital, firmada con firma electrónica avanzada, en tal sitio, con este número identificador. Probablemente la firma electrónica avanzada que tú usas no tiene esa habilitud, solo me va a salir la fotito de firmado digitalmente y una foto de un PDF o del logo de Adobe. Entonces, impreso no. Lo que tú tienes que hacer es enviarlo a la notaría electrónicamente para que el notario verifique que fue firmado con firma electrónica avanzada, pero en el documento electrónico, porque si no pierdes el atributo de dónde está el certificado. Si yo llevo el documento firmado con firma electrónica avanzada, lo único que va a salir es el típico monito de Adobe, que va a decir el nombre, pero eso no quiere decir, perfectamente podría sacar una imagen y puesto. Entonces, pierdo la capacidad de acreditar que el certificado haya sido otorgado. Eso. No. Oye, Víctor, un poquito extendiendo en eso, pero si el documento incluye un link, un código QR, que te lleve a la página del proveedor para poder validar el documento, ahí podría ser, ¿o no? Pues, Claro, ahora, en firmas electrónicas avanzadas, porque lo pregunta la persona, muy pocos proveedores ofrecen eso. ya. No, o sea, lo comento porque nosotros, o sea, la firma electrónica de Book efectivamente te dejan en cada documento un link y un código QR para que puedas validar el Claro, documento. y eso es súper bueno para su uso en los lugares que requieran de todas formas entregar un documento físico, que esas personas puedan contrastar la firma electrónica, en este caso simple pero robusta, o sea, simple pero robusta, creo que es válido decirlo así, entregada en book. Pero el tema de la FEA, de la firma electrónica avanzada, el certificado, que es un certificado que tiene que cumplir determinados criterios, de la revocación o no del mismo, si tu proveedor no entrega esta forma como lo hace Book, de poder validar y que se genere el mismo documento. Piensa en el diario oficial o en el registro civil que te da un código único para poder consultar la validez hasta un 60 días. Sí, en el fondo eso no está, en el fondo yo lo imprimo y no tengo idea si esto fue una imagen o realmente un certificado digital. Ese es el problema. Ya, vamos cerrando, ya no, nos quedamos sin tiempo. Al inicio del concepto del webinar lanzamos una pequeña encuesta de si en la organización ocupan firma electrónica. La gran mayoría de nuestros asistentes, un 60%, no, pero quieren implementar ahora y un 29% estamos implementando. Esperemos que con Book. Si necesitan ayuda, estamos en Book, estamos súper disponibles. Nuestro equipo de atención los puede ayudar en todos los pasos. Y nuestro centro de ayudas también tiene harta información sobre cómo habilitar y cómo gestionar la firma electrónica. Así que eso, nos despedimos. Les queríamos recordar que en el fondo nuestra serie de webinars Book en tu casa continúa. Quedan para la próxima semana el martes gestión del cambio en tiempos de crisis y para el jueves gestión de personas desde psicología positiva. Así que nos volvemos a ver la próxima semana. Muchas gracias, Víctor, por tu No, es que presentación muy interesante. Aprendimos mucho. un gusto, muy entretenido y espero les haya servido aquí a los asistentes. Y cualquier cosa, ahí están los datos, tanto para la ayuda en Book como si quieren hacer alguna consulta de presentación. Excelente. Muchas gracias. Así que, un Adiós. gusto, nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao.